Después el lunes hablamos de que fue un lunes de purificación, todo lo que el Señor Jesús hizo en el templo. El martes fue un martes de responder muchas preguntas. El miércoles fue un día de preparación. El jueves fue un día de servicio. Tuvimos un viernes de propósito y vimos cómo el Señor llevó a cabo y cumplió a cabalidad el propósito de su vida. Ayer hablamos de un sábado de gloria, pero también fue un sábado de estar un tanto tristes, por así decirlo. Habíamos dejado a Jesús en la cruz del Calvario, lo habían bajado pues ahí a la tumba de José de Arimatea. Por eso, hoy vamos a terminar esta serie con lo que realmente es y lo que realmente debería de significar para nosotros como creyentes, como cristianos, lo que es este domingo y todos los domingos. Este es un domingo de victoria y salvación. Victoria y salvación. No sé por qué nosotros tenemos la costumbre de dejar a Jesús en la cruz. A nosotros nos fascina dejar a Jesús orando en Getsemaní, con agonía, con tristeza. Nos conmueve, pero ese conmueve no es el conmueve de qué puedo hacer cuando veo a Jesús en la cruz, sino que es el conmueve de, ay, qué tristeza, ay, qué pena, ay, qué pesar. Está en la cruz, ay, cómo le pegaron. Pero dejamos a Jesús en la muerte. Y es allí quizás donde radica la diferencia. Nosotros estamos dejando a Jesús en la muerte, pero las escrituras nos dicen que Jesús no se quedó en la tumba. Por eso el domingo, un domingo como este, pero es la celebración que nosotros debemos hacer cada semana, es un domingo de victoria y de salvación. Vamos a mirar cuál es la ecuación divina. La ecuación divina fue esta. Esta es la imagen que nosotros más recordamos de Jesús. La muerte. Nos quedamos con la muerte de Jesús. Por eso, mire, ¿qué celebramos cada año en diciembre? El nacimiento. El nacimiento. ¿Y ese nacimiento cómo se llama? Normalmente. La Navidad. La Navidad o Natividad. Muy bien. Esa es la Navidad. ¿Cuántos celebran la Navidad? ¿Cuántos celebramos la Navidad? Todos. De una u otra forma, todos o casi todos celebramos la Navidad. Y es una fecha que no pasa en vano, ¿sí? O sea, todos de alguna u otra forma nos enteramos de la natividad. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Sí. Esto sí, esto no. Sí, señor. Sí, ¿cierto? ¿Y por qué celebramos la Navidad? Pues es la celebración, hermano. Nos reunimos en familia, estamos todos juntos. Sí, o sea, eso es como la celebramos. La pregunta es, ¿por qué la celebramos? ¿Por qué celebramos la Natividad o la Navidad? Yo creo que en general la celebramos porque es fiesta, porque es descanso y vacación. Pero, Claro. pero ahora, siendo religiosos la celebramos porque es el nacimiento de nuestro Salvador. O sea, la razón por la que celebramos la Navidad es porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero lo que yo no entiendo es por qué nosotros nos dedicamos un tiempo tan especial a la Navidad. No estoy diciendo que no lo sea. Sin embargo, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a celebrar la Navidad? O sea, la Navidad a nadie se le pasa por alto, ¿no? Todo el mundo sabe, independiente en lo que creas. Es una celebración global. Hermano Jesús, usted levantó la mano. Sí, luego voy a hacer Levantó la mano. voy a hacer un comentario breve nada más. Yo
Yo celebraba las Navidades hacía muchos años atrás, pero yo no celebro las Navidades. Es un comentario nada más. Yo por lo menos no lo celebro. Está bien. Pero, o sea, no estoy, cuando yo digo que celebramos la Navidad, no estoy diciendo que el día de Navidad como tal celebramos el nacimiento. Estoy diciendo, yo estoy hablando muy a nivel general. O sea, es una fiesta que a nivel mundial se conoce, ¿cierto? Independiente, si eres católico, si eres cristiano, independiente. Bueno, los únicos que no celebran la Navidad son los musulmanes, ¿no? Pero en Occidente se celebra, ¿cierto? Pero nos quedamos en la celebración de la Navidad porque de alguna forma alguien decía, la natividad es celebrar la vida. Ok. Entonces, por eso celebramos la Navidad, porque celebramos la vida. Y cuando vemos esta imagen, aquí no hay vida que celebrar. Aquí hay muerte. Pero yo quiero, hermanos, que miremos cuál fue la ecuación divina. Dios, hablando con la serpiente, allá en el paraíso, allá en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva habían pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos mostró la primer promesa de redención. Apenitas el hombre y la mujer habían pecado, el ser humano había pecado. Dios muestra su amor y su misericordia con las palabras con las que castiga a la serpiente y le dice, yo voy a poner una enemistad entre usted, la serpiente, y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú solamente le vas a hacer una pequeña herida en el talón. Estoy parafraseando. Literalmente el texto dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Estoy parafraseando para que lo podamos entender. La serpiente representa a Satanás. Hasta aquí, hermanos. Hasta aquí. Hasta esa hora novena del día viernes. Aquí ganaba la serpiente. Desde Génesis capítulo 3, Satanás empieza una carrera, voy a decir en términos muy de acá, tenemos un término que dice una cacería de brujas. ¿Entienden el término cacería de brujas, hermanos en Houston? Sí. Ok, para los que de pronto no lo entienden, una cacería de brujas era, salimos despavoridos, era algo de la Inquisición, que salían y necesitaban encontrar una bruja, entonces a la primera que veían por ahí, venga que usted es bruja y para la hoguera. ¿Sí? Satanás sale en esa cacería de brujas, porque Satanás sabe algo, que viene la simiente de la mujer a acabar con él, acabar con lo que él había logrado en ese momento, a quitarle el triunfo que él había tenido en ese momento. ¿Cuál fue el triunfo? Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ese día van a morir. Entonces, Satanás acababa de ganar el título, la medalla, a la muerte. Logró que Adán y Eva pecaran. Logró que Adán y Eva se separaran de Dios. Entonces, ya Satanás está advertido y empieza una carrera a querer destruir la simiente. Motivo por el cual Satanás, ¿qué sabía? Que venía la simiente. ¿Qué no sabía? ¿Quién era la simiente? Entonces, ¿qué hizo? ¿A quién fue el primero que mató Satanás? Abel. Abel. Él creyó porque Abel estaba ofreciendo de acuerdo a lo que había escuchado de la palabra de Dios. Por eso Hebreos dice que la ofrenda de Abel fue recibida mejor que la ofrenda de Caín. Y sí, yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero es que en Génesis todavía no estaba la ley de la ofrenda. Sí, es cierto. Sin embargo, la Biblia dice que ¿por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, que si en Hebreos capítulo 11, precisamente hablándonos de la fe, se nos dice que la ofrenda de Abel fue superior o fue mejor recibida que la de Caín, no es porque estuviera la ley, es porque escucharon la voz de Dios y Abel hizo lo que escuchó de la voz de Dios.
¿Cómo la escuchó? No sé. No sé si Dios le habló directamente, si se lo habló a través de Adán, no sé, pero que la escuchó, la escuchó. Sí, entonces, lo primero que hace Satanás es, esta debe ser la simiente, y mata a Abel. Pero Abel no era la simiente era Sem. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces se viene. ¿Cuál fue el último intento de Satanás? El penúltimo intento de Satanás. No, el último intento de Satanás por matar la simiente. ¿Cuál fue? ¿A quién utilizó? En Herodes, cuando quería matar En todos, Herodes, cuando mandó a matar a todos los niños. todos los niños. Para que muriera Jesús, mandó a matar a todos los niños. Sí, pero medio genocida, ¿no? Delitos de lesa humanidad le hubieran cobrado a Herodes en este tiempo el derecho internacional humanitario. Y ese fue el último intento. Y Satanás venía, pero no lo logró. Hasta que llegó el ministerio de Jesús. Y ahí sí, ya Satanás la tenía muy clara. ¿Cómo sabemos que Satanás la tenía muy clara? ¿Se recuerdan ese pasaje en Marcos? Cuando Jesús llega a la ciudad, a la región de los Gadarenos, y sale este hombre que era endemoniado, que lo tenían que agarrar y que rompía cadenas y todo, y que sale de los sepulcros. Y cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido a atormentarme? Entonces, miren que el primero que reconoce la deidad de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, no fueron los apóstoles siquiera, ni siquiera fueron los religiosos, los líderes religiosos de la época, fue el demonio. Entonces ya el demonio la tenía clara. Cuando el demonio logra o cree, voy a colocarlo entre comillas porque ese era el plan de Dios. Recuerden, los líderes religiosos judíos, Anás, Caifás y compañía, no estaban pensando habían decidido matar a Jesús, pero no matarlo esta semana, no la semana de la fiesta. Vamos a hacerlo después. Y por eso, cuando el viernes, de muy temprano, en el amanecer del viernes, llevan a Jesús ante Pilato, Pilato le dice, pues si es una cuestión de su ley, de su religión, mátenlo ustedes. Y ellos le dicen, no podemos, porque nos contaminamos para la Pascua. Medio hipócritas, o hipócritas y medio, no sé, pero esa era la situación. Pero Satanás ya sabía. Y se enlaza todo esto y Jesús termina ¿dónde? En la cruz. Termina muriendo. Y hasta aquí, perdimos. Hasta aquí estamos sin esperanza. Y hasta aquí el ganador ha sido Satanás. Pero este no es el resultado de la ecuación. Esto es solamente una variante dentro de la ecuación. Porque la muerte más la resurrección de Jesús. Y con esto no contaba Satanás. Esta fue la pequeña herida en el talón o en el calcañar. Tú le dirás en el calcañar. Esto. En esta hora, Satanás está feliz. Satanás dijo, gané. Dios te gané. Soy mejor que vos. Yo te gané. Alguien que escriba, alguien que lo deje en los anales de la historia, que yo, Satanás, le gané a Dios. Durante 3 días pasó eso, pero muy temprano, el domingo en la mañana, iban unas mujeres, iba María su madre, iba María Magdalena y otras mujeres al sepulcro de Jesús a preparar su cuerpo. ¿Por qué razón a Jesús no tuvieron tiempo de prepararlo? Porque lo bajaron de la cruz, ya casi comenzaba el sábado y la Pascua como tal. Entonces, lo metieron de urgencia a esperar que pasara el sábado para poder ir. Para prepararlas. Y ellos tenían una preocupación enorme. A ver, ¿qué preocupación tenemos nosotros para ver un difunto, un muerto? Ahí era mover la piedra. Sí, pues Daniel, ya me metí. Sí, te me adelantaste. No escuchamos a Daniel. Le quité el entusiasmo. ¿Qué preocupación podemos tener? Nos vamos a impresionar mucho. Bueno, ya lleva 3 días de muerto.
Ya no huele, ya sabe. Ya no huele, ya sabe. ¿Sí? No, ellas no estaban pensando en eso. La preocupación fue, como lo dijo el hermano Daniel, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque la tumba de Jesús se había convertido en un evento del imperio, un asunto de Roma. Por eso lo mandaron a sellar. Pero cuando llega, ¿qué encontraron? La piedra corrida, en la tumba vacía. Y el ángel que le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que celebrar. Por eso hay victoria, por eso hay salvación, porque Jesucristo resucitó. Si Jesús se queda en la muerte, usted y yo no estuviéramos sentados hoy acá. Si Jesús se queda muerto y no resucita, usted y yo estuviéramos condenados. No tendríamos esperanza. Cuando vemos a Jesús orando en Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y lo veíamos en el estudio del viernes sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, todo está hecho. No había plan B. O Jesús venía a la cruz, o nosotros nos condenábamos, nos quedábamos en pecado. Pero Jesús vino a la cruz y resucitó. Por eso el apóstol Pablo después dice, su vida fue la muerte en poder. Esto fue donde Jesús le dijo, en Romanos capítulo 12 dice que la muerte pasó a reinar, el pecado pasó a reinar y con ella la muerte. Entonces es muy simple, es como que a ver, la corona de la creación de Dios era el hombre. Y en Génesis leemos que Dios le dio autoridad al hombre para que gobernara. Enseñoréate sobre toda la creación. Entonces, simbólicamente, el hombre era el rey de la creación. Fuimos la corona de la creación. El ser humano fue la corona de la creación. ¿Sí? O dígame, ¿a qué animal Dios hizo a su imagen y conforme a su semejanza? A nosotros. Animal humano, al animal humano. Al animal más. humano. Porque a esos somos más animales que los mismos animales. ¿Sí? Pero fue a nosotros. Entonces nosotros reinábamos. Pero cuando el pecado entró a reinar el pecado y con él la muerte. Entonces, ¿qué hizo el pecado? Le dijo, no, vení, te quito esa corona. Esta corona es mía, pero se la voy a dar a mi amiguita la muerte. ¿Algunos de ustedes han visto Madagascar, la película Madagascar, la de muñequitos? Sí. ¿Dónde está el rey Julian? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está Alex, el león? ¿Recuerdan que Julian decía, no, tranquilo, llévate mi corona, ahora tengo una más grande? ¿Sí? Decía el muñequito. Eso hizo la muerte. Pero con la resurrección de Jesús, Jesús le quitó el poder que tenía la muerte. Ya sí, seguimos muriendo físicamente, pero ya no vamos a morir eternamente los que obedecemos el Evangelio. Entonces, por eso hoy es un domingo de victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar cada día, cada primer día de la semana. Nosotros tenemos que celebrar la victoria de Jesús sobre Satanás. Y es que la Navidad celebra la vida. Mijo, aquí estamos celebrando no la vida física, estamos celebrando la vida eterna. ¿Por qué le prestamos tan poquita atención? Deberíamos de prestarle más atención, porque muerte más resurrección es igual a salvación. La vida eterna. No podemos llegar a la salvación sin estas dos variables. Si hiciéramos esto aquí como en la trigonometría, X más resurrección es igual a salvación. Era X, despejamos la X, era la muerte. Si colocamos muerte más igual salvación, esta es X, despejando la X es la resurrección. O si colocamos muerte más resurrección igual a X, ¿qué es la X? La salvación. Sin la muerte de Jesús y sin su resurrección, no hay salvación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que si Jesús no resucitó, nosotros seríamos las personas más dignas porque no estamos creyendo en nada. Pero Jesús resucitó. Nosotros hoy, hermanos, nos gozamos, nos alegramos,
Porque Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la tumba. Yo te invito, hermano, hermana que me estás escuchando, a que cambies este chip. Deja de estar mirando al Jesús de la cruz y mira al Jesús que se levantó de los muertos. Mira al Jesús resucitado, mira al Jesús vivo. Nosotros no tenemos un Dios lejano y no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios vivo, que por eso tenemos salvación. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos. Y ese alguien resucitó y nos da ese regalo de la vida eterna, de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros tengamos esto muy, muy en cuenta en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestro existir. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Cuál es el Dios que tú tienes hoy? ¿Tienes un Dios vivo o simplemente tienes un Dios muerto? ¿En qué Dios crees? ¿Crees en un Dios que es un bebé? ¿O crees en un Dios todopoderoso que venció la muerte? ¿Crees tu Dios todavía está colgado de la cruz? Miren, hermanos, mi apreciación muy personal. Nosotros, como cristianos, para lo único que tenemos que mirar la cruz es para nosotros montarnos allá, para crucificarnos juntamente con Jesús y crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros malos hábitos, todo eso. De resto, para nada más nos tenemos que mirar. No mires a Jesús en la cruz. Jesús ya no está en la cruz. ¿Sabías eso? ¿Ustedes sabían eso? Que Jesús ya no está en la cruz. Amén. Amén. Jesús no está en la cruz. Hermano Jesús, muchísimas gracias por el fondo que usted tiene. ¿Me permite verlo del todo? Por favor, nos lo comparte. Dice, Él vive. Aleluya, aleluya. Él vive. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está vivo. Ya no tenemos un Dios muerto. Dejen de mirar la tumba. ¿Por qué estamos mirando la tumba? Hermanos, cuando nosotros empecemos realmente a sentir y a vivir que esto es importante, de que tenemos un Dios vivo, eso nos va a ayudar a lograr el objetivo trazado en la palabra de Dios con el nuevo nacimiento. ¿Quieren que le diga por qué muchos de nosotros no somos ese tipo de discípulo que el Señor espera que seamos? Ese que queremos ser, pero que estamos ahí tropezando con las mismas cosas y con cosas y con cosas. Es por el objetivo que estamos mirando. Es a dónde estamos mirando, no el objetivo, es a qué estamos mirando. Sí, tenemos el enfoque en otro lado. Estás mirando la cruz. Yo miro la cruz o yo miro la tumba vacía, pero no puedo mirar las dos. No tengo la vista periférica para mirar las dos. Muchos religiosos en el mundo miran la cruz y siguen mirando la cruz. Y solo la cruz. Y solo la cruz. Y cuando Se yo queda, miro solo se la queda cruz, en ese dolor nomás. sí, lo que pasa es que cuando yo miro solo la cruz, ¿qué veo? Mi esperanza muerta. Porque en la cruz murió la esperanza. Por 3 días estuvimos sin esperanza. ¿Sí? Pero cuando Si yo no, miro preguntémoselo a los apóstoles, ¿no? Veamos lo que hicieron los apóstoles. Sí, total. Si yo miro la tumba vacía, cuando yo empiezo a mirar esa tumba que hoy está vacía, la cosa cambia. Ya tengo esperanza, ya tengo vida, ya tengo por qué luchar. Y saben, hubo algo, o el Señor hizo algo con morir en la cruz, pero no solamente con morir en la cruz, sino con resucitar. Y fue que Él fue el único
digno de abrir el libro, de recibir el libro. Acompáñenme con esta alabanza, dice: digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, canta nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos mí, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Hermanos, a nuestro Señor Jesucristo toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él no se quedó en la tumba. Acompáñenme a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por habernos llenado de victoria y de salvación con la resurrección de